Saludos a la comunidad docente y estudiantil de UPIC-IGN. A continuación se presentará el proyecto de segundo parcial de la materia Fenómenos del Transporte, impartido por el profesor José Alfredo Hernández Maldonado. Los integrantes de mi equipo son Barbosa Ramírez, Ivonne Estefan Margarita, Ramos Rodríguez, Víctor Ramón, Romero Nicasio, Josué Daniel, Terrones Lira, Juan Israel, Vázquez Ramírez, Ana Gabriela. El enfoque de nuestro problema se encuentra en la empresa Microsoft, la cual es una compañía tecnológica multifuncional que se encarga del desarrollo, manufactura, licencia y que provee soporte de software para las computadoras. Dicha empresa busca mantener una habitación en la cual se resguarda información de la empresa y de sus trabajadores, por lo cual es de vital importancia que esta habitación se encuentre en óptimas condiciones, con la principal característica de que la temperatura de la habitación sea de 20 grados centígrados para que los ordenadores donde se recopila la información no sufran algún daño. Como se mencionó, la empresa le dio la tarea a sus ingenieros de encontrar la manera más óptima para optimizar la habitación a la temperatura deseada. Sin embargo, se encontraron con el problema que la habitación se sitúa a un lado de la sección de producción de algunos de sus productos, y se sabe que la temperatura de este cuarto es de 33 grados centígrados, a la par que la habitación está diseñada en base a paredes compuestas. Los ingenieros se dieron cuenta que necesitan saber el calor de transferencia en dichas paredes de la habitación de producción a la habitación donde se resguarda la información. Así que se llegó a la conclusión que un intercambiador de calor ayudará a cumplir con las especificaciones que la empresa requiere. Planteamiento del problema. La empresa Microsoft Windows tiene un cuarto donde en su interior se almacena una base de datos que tiene información de la compañía y de sus empleados. Este cuarto se encuentra dentro de la empresa debido a la sensibilidad de la información, pero donde en su alrededor recibe aire caliente debido a los procesos de fabricación de los equipos que realiza. Se ha contratado a un ingeniero para diseñar un mecanismo y evitar que el cuarto esté a una alta temperatura, ya que la base de datos podría dañarse debido a este calor exterior. Se ha optado por utilizar un aire acondicionado que tiene la compañía para optimizar recursos. El deber del ingeniero es verificar si el aire acondicionado con el que cuenta la compañía es suficiente para mantener la temperatura del cuarto a 20 grados centígrados. Si se sabe que el cuarto está hecho por una serie de paredes compuestas, cuyas especificaciones son: tiene 3 capas donde la primera pared tiene un grosor de 0.026 metros con una constante de conductividad igual a 1.62, la segunda tiene 0.038 metros con una K igual a 1.44 y la tercera capa es de 0.14 metros con una constante de conductividad igual a 0.8. La temperatura del aire de afuera del cuarto es de 306.15 Kelvin. La temperatura de la primera pared es de 305 Kelvin y de la segunda es de 304.5 Kelvin con un coeficiente de transferencia global de 3.6038. El ingeniero desea conocer la temperatura interna del cuarto en base a este sistema y en conjunto con el aire acondicionado ver si el cuarto permanecerá a la temperatura deseada o ver si se ocupa otro mecanismo más eficiente. El sistema de enfriamiento consiste en un intercambiador de calor cuyas condiciones consisten en que se utiliza refrigerante 134A con un flujo de 0.5 kilogramos sobre segundo, pasando de menos 35 a menos 30 grados centígrados con un CP igual a 1.368. El aire entra a la temperatura resultante del cálculo de paredes compuestas con un flujo de 1.2 kilogramos sobre segundo y un CP igual a 1.005 y un coeficiente global de 54.05, tomando a una temperatura estándar. Con estas condiciones se desea determinar la temperatura a la que sale el aire del intercambiador al cuarto frío. Descripción del sistema. Como se ve en la imagen y como ya se describió en el problema, tendremos un cuarto que está hecho de paredes compuestas. La pared tiene 3 diferentes materiales y 3 diferentes grosores, y dentro del cuarto se encontrará un aire acondicionado que será un intercambiador de calor de flujo cruzado. Para esta primera parte nos enfocaremos en encontrar la temperatura interior del cuarto para, en conjunto con el aire acondicionado, ver si encontramos la temperatura deseada. Los datos que nos muestra el problema es la temperatura exterior, así como la temperatura 1 y la temperatura 2 de las paredes respectivamente. Tenemos las constantes de conductividad térmica de las 3 paredes y también lo que sería el grosor de cada pared,
así como el coeficiente de transferencia global, y pues bueno, lo que estamos buscando es la última temperatura, que sería la temperatura 5. Para este primer bloque vamos a definir un volumen de control donde se muestra en la imagen. Específicamente nos estaríamos enfocando en el flujo de calor que hay en este bloque. Y pues bueno, tenemos nuestro balance de calor, de transferencia de calor, donde nos enfocamos en nuestra área por el flux de calor, menos lo que estaría saliendo del bloque. Dividiendo todo esto entre nuestro volumen de control y tomando el límite cuando delta X tiende a 0, encontraríamos que tenemos la menos derivada del flux respecto a X es igual a 0, e integrando esta expresión tendríamos que el flux es constante. Y pues bueno, debido a la consideración planteada al inicio, que es una interfase sólido-sólido en estos tres bloques, tenemos que el flux va a ser el mismo tanto para el bloque 1, 2 y 3. Y pues bueno, continuando con los cálculos, aplicando la ley de Fourier para el bloque que estamos analizando en este momento, tendríamos que el flux va a ser el mismo para todos, como lo mencioné anteriormente, pero para cada uno tendríamos su respectiva constante de conductividad térmica y su diferencial de temperatura, tanto respecto a X, que sería su gradiente de temperaturas. Y pues bueno, una vez que se iguala con el flux que ya obtuvimos, vamos a obtener finalmente que la temperatura 1 menos la temperatura 2 va a ser igual al flux de calor por la diferencia de longitud entre su constante de conductividad térmica, esto respectivamente para los tres bloques. Y pues bueno, debido a que nuestro problema ya nos arroja la temperatura de la pared 1 y la temperatura de la pared 2, ya con esto y con la expresión encontrada anteriormente estaríamos realizando el cálculo del flux de calor, donde tenemos que, ya despejando nuestra expresión para el flux, tendríamos que la temperatura 1 menos la temperatura 2 sería igual al gradiente de temperaturas, es decir, x2 menos x1 entre su conductividad térmica, para finalmente encontrar que el flux de calor vale 31.1538 watts sobre metro cuadrado. Y pues bueno, para la otra interfase, donde encontramos una interfase fluido-sólido, utilizaremos la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, como aquí estamos haciendo una suposición que esto es en estado estacionario, es decir, que el calor se está recibiendo en el cuarto las 24 horas del día porque se está trabajando en este lapso de tiempo, tenemos que el flux de calor sería igual a la ley de enfriamiento de Newton en este caso, y pues bueno, ya nada más nos enfocaríamos en hacer el despeje de nuestra H0 para que finalmente nuestra H0 valga el flux sobre la temperatura 0 y la temperatura 1. Como ya la tenemos, que es la temperatura exterior del aire y de la pared 1, finalmente obtenemos que nuestra H0 vale 27.0903 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y pues bueno, haciendo la sumatoria de nuestras resistencias, tanto conductivas como convectivas, tenemos que la mayor diferencia de temperaturas sería igual al flux multiplicado por todas estas resistencias que ya se encontraron anteriormente. Y pues bueno, debido a que ya se conoce un coeficiente de transferencia global, en este caso fácilmente podemos encontrar nuestra H5, que esta es la que nos va a ayudar para encontrar la temperatura que estamos buscando en el interior. Entonces, con el coeficiente de transferencia global hacemos nuestra respectiva despeje para encontrar H5, y pues bueno, así obtenemos que nuestra H5 tiene un valor de 43.2268 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y finalmente obtenemos nuevamente, vamos a tomar nuevamente nuestra expresión de la mayor diferencia de temperaturas, donde en esta ocasión solamente estaríamos despejando la temperatura 5, que es la que estamos buscando. Como ya tenemos una temperatura de entrada, solamente estaríamos despejando la temperatura 5, que es la de salida, por la de entrada por todas las resistencias que ya se encontraron anteriormente, para finalmente obtener que la temperatura 5 sería de 297.5053 Kelvin, o lo que se traduce a 24.3553 grados Celsius.
Como esta temperatura no es la que deseamos realmente dentro del cuarto, se estaría introduciendo el intercambiador de calor del aire acondicionado para ver si en conjunto con nuestro sistema logramos llegar a la temperatura deseada, que sería de 20 grados. Vamos con los cálculos del intercambiador de calor. Bueno, nosotros tenemos que el refrigerante entra a menos 35 grados centígrados con un flujo de 0.5 kJ sobre segundo. También tenemos una salida del refrigerante de menos 30 grados centígrados. El aire, nada más tenemos la temperatura a la que va a entrar, que va a ser, que tiene un flujo de 1.2 kilogramos sobre segundo, y nosotros vamos a calcular la temperatura a la que va a salir el aire. El aire ya no va a salir caliente, en esta ocasión va a salir frío. Bueno, vamos a empezar con la fórmula que dice que el calor es igual al flujo por el Cp por la diferencia de las temperaturas. Pues ya sustituimos con los valores que nos dan anteriormente en la descripción, que es de 0.5 kJ sobre segundo por 1.368 kJ sobre kilogramo Celsius por las temperaturas de 30 y 35 grados Celsius, y eso nos da de 3.42 kJ sobre segundo. Nosotros vamos a calcular la temperatura al sustituir pues los valores que ya tenemos, y esto nos da igual. Si se fijan, aquí hicimos un despeje, el calor sobre el flujo por el Cp menos la temperatura. Aquí nosotros tenemos 3.2, que ya lo habíamos calculado, sobre 1.2 por 1.05 menos 24.35, y esto nos da de 21.51 grados centígrados. Nosotros vamos a calcular el porcentaje de desviación. Eso lo vamos a calcular con las propiedades del aire a temperatura estándar y las propiedades del refrigerante a temperatura estándar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer los datos de tablas, ahí están en la pantalla. Después vamos a calcular su velocidad, porque pues requerimos, no nos la dan en el problema, ni tampoco nosotros la damos, la calculamos. Y pues ya saben, flujo másico sobre densidad por el área. Eso nos da de 14.223, y del otro lado nos da de 0.05. Después calculamos los renios, y el del aire es de 277.468.22, y el otro renio es de 4.889. Como es un régimen turbulento para ambos, vamos a calcular con la del régimen turbulento para tubos circulares con la convección forzada interna. Eso nos da A, pero para esto estamos enfriando y es de 0.3, el Prandtl es a la 0.3, entonces es 0.23 por el Reynolds a la 0.8 por el Prandtl a la 0.3. Entonces tenemos que el Newcent para el aire es de 473 y el Newcent para el refrigerante es de 33. El Newcent pues tenemos que es H por el diámetro sobre la conductividad térmica. Para ambos sustituimos los valores que ya habíamos leído de tablas y obtuvimos, y para el aire es de 40.1 y para el refrigerante es de 12. Si se fijan, H0 es para el aire y H1 es para el refrigerante. Nosotros vamos a calcular el coeficiente de transferencia global, porque pues vamos a calcular el porcentaje de desviación, vamos a calcular el experimental, y la empresa nos dio el teórico, que es de 54.05. Por lo tanto, nosotros ya nada más sustituimos en la fórmula, que es el radio 0 por 1 entre el radio 0 por la conductividad térmica 0 más logaritmo natural de el radio 1 entre el radio 0 entre la conductividad térmica más 1 entre el radio 1 por la conductividad térmica 1, que eso es igual a 16.476. Eso pues lo vamos a sustituir en el porcentaje de desviación, que es igual a 16.47 entre 54, que es el teórico que nos dan,
y eso lo multiplicamos por 10 y nos da de 30.48%. Vamos a presentar lo que es la discusión. Bueno, para la resolución del problema fue necesario calcular la temperatura interna del cuarto. Para ello se utiliza la ecuación de paredes compuestas. Como bien sabemos, el uso de paredes compuestas es mayormente para aislar el calor y se utilizan para explicar las aplicaciones de la ecuación de Fourier con un régimen estacionario. Las paredes compuestas las podemos encontrar en paredes mismas de una casa, de un edificio. También la podemos encontrar en los termos que utilizamos para tomar nuestro café y dentro de circuitos para dispositivos móviles. Para esta ecuación es importante conocer la distancia, la temperatura inicial y final que están dictaminadas por el comportamiento del flux. En este caso planteado, se trata de un fenómeno de conducción a través de capas sucesivas y se resuelve efectuando un balance de materia sin fuentes. Los pasos que se llevaron a cabo para conocer el perfil de temperatura y el flujo de calor fue el balance, la aplicación de ecuación diferencial para Q y en condiciones de frontera, la integración y derivación de Q, así como el perfil de temperaturas y el cálculo del flujo de calor en la superficie. Debido a que el sistema se encontraba en estado estacionario, el valor obtenido de flux de calor en condición es proporcional a la diferencia de temperaturas. Esto ocasionó finalmente que pasáramos a calcular la transferencia de calor con el fin de comprobar que el sistema de enfriamiento de la empresa es el adecuado, sabiendo que la temperatura máxima a la que se puede estar en el cuarto es de 20 grados centígrados. Por lo que en nuestro resultado nos dio una tasa de transferencia de 3.42 kilojoules entre segundo para que al final obtuviéramos una temperatura de 21.51 grados centígrados. Como la empresa pedía una temperatura menor, pero en sí no es tanta la diferencia, pero se sigue sin cumplir las especificaciones de la temperatura, lo que sería necesario hacer una serie de modificaciones en su sistema para poder mantener el cuarto a la temperatura deseada. De igual forma, hay que destacar que dentro del coeficiente de transferencia global están involucradas dos resistencias convectivas y una conductiva, esto aplicado para el intercambiador de calor. Debido a esto, tenemos un coeficiente de transferencia global que fue tomado en condiciones estándar. Esto significa que al haber un cambio en nuestras condiciones, este presentaría un porcentaje de desviación, lo cual nos puede llevar a funcionamiento o rendimiento diferente al que inicialmente se había preestablecido. Como conclusión, al término de este análisis, se obtuvo una temperatura final de 21.54 grados centígrados. De esta manera podemos concluir que no se cumple con el objetivo que la compañía necesita. Para esto se puede recomendar cambiar el sistema de aire acondicionado o bien tener en la construcción un mejor aislante. También se debe tomar en cuenta el grosor de cada material en las paredes de la habitación para llegar a la temperatura adecuada en nuestro sistema analizado. Al tener este resultado desfavorable, debemos implementar otra alternativa que nos ayude a cumplir las indicaciones de temperatura dada. Lo más sencillo y económico sería poder cambiar el área de base de datos a otra zona de la empresa que tenga una temperatura exterior menor a la que se tiene en el área de producción.
que es donde tenemos nuestro análisis. O bien, también se puede aplicar en la misma habitación otro aire acondicionado con menor potencia, esto con la intención de tener en conjunto una temperatura más fresca en esta área. Al diseñar este tipo de sistemas, podemos mejorar las condiciones en procesos industriales o implementar nueva tecnología para un funcionamiento eficaz, tomando en cuenta los costes y rentabilidad de estos, ya que al obtener resultados favorables habrá un beneficio ya sea para los operadores, equipos, mantenimiento y para la empresa en general.